Parque Memorial y Funerales Guatemala se honran en ofrecer este acto dedicado a nuestros seres queridos para conmemorar el aniversario de su llamado a la presencia de nuestro Creador. Conscientes de que cada uno de ellos merece un especial gratitud y recuerdo, les saludamos y elevamos estos saludos hasta allí donde se encuentran, gozando de la vida eterna en presencia del Señor Jesucristo. Saludémosles inicialmente con un minuto de aplauso. Gracias. El desarrollo de este acto conmemorativo es posible gracias al empeño realizado por nuestro subgerente general, licenciado Raúl González, quien junto al personal de ambas empresas tuvieron a bien colaborar en este esfuerzo. Para todos ellos, un saludo especial. Como primer punto, tendremos las palabras de apertura por nuestro gerente general, licenciado Arturo Guzmán Triguero. Como segundo punto, charla del proceso del duelo por Gloria Margarita de Celaya. Como tercer punto, ceremonia memorial a nuestros seres queridos, con la colocación del nombre de su ser querido por un familiar en el muro memorial, elevación de globos y la despedida. Es así como se inicia la inauguración de este evento. Con ustedes, el licenciado Arturo Guzmán Trigueros. Palabras de apertura del acto solemne. Muy buenas tardes, bienvenidos a Parque Memorial El Edén, a esta ceremonia que es el inicio de una serie de acciones que estamos iniciando para ayudarle a la comunidad migueleña a procesar el duelo. Sabemos nosotros que el duelo es un proceso y que cada uno lo lleva individualmente y a veces no lo hemos procesado por alguna u otra razón. Digo es el inicio porque vamos a tener una serie de charlas posteriores por el duelo, por el bien vivir y otras cosas que tengan relacionadas con el duelo. Para llegar a esto llevamos prácticamente 5 años trabajando, estudiando qué es lo que se iba a hacer, y yendo a reuniones internacionales y yendo a otros países a ver los que tienen unidad de duelo, que solo es uno en Colombia, y ellos nos han ayudado en esta actividad. Después empezamos nosotros a ver qué era lo que quería la comunidad migueleña, y con la asistencia de Miriam Huembes y los demás asesores del Edén, empezamos a ver cómo lo podíamos hacer esta ceremonia. Y aquí han colaborado desde la Junta Directiva, miembros de la Junta Directiva, personal del Edén y personal de la funeraria. Y como les estaba diciendo, este es el inicio de una serie de actividades que vamos a tener, que quisiéramos que vinieran, que nos van a ayudar a continuar y respetar y recordar a nuestros seres queridos con cariño, pero sin que nos esté ocasionando sufrimiento, sino que recordarlos bien y que nos sirvan ellos de ejemplo de qué es lo que tenemos que hacer para tener un buen morir. Con eso les dejo a Gloria Margarita, que va a dar la charla sobre el proceso del duelo y de las ceremonias, que esto es lo que nos va a servir a nosotros. Gracias. Hola, hola. Bien, muchas gracias. Agradezco infinitamente esta invitación y me agrada ver esta convocatoria porque realmente el duelo es algo que siempre lo vamos a pasar y en la medida en que aprendamos
hacer esos procesos de duelo, vamos a tener un mejor vivir. Y algo lindísimo sobre los duelos es que vamos a darle otro significado a aquellos seres que se nos han adelantado. Generalmente la muerte la vemos como pérdida, ¿sí o no? Cuando empezamos nosotros a hacer nuestro proceso de duelo, no vemos la muerte como una pérdida, sino como alguien, ser querido que se nos ha adelantado, pero que nos vamos a reunir de nuevo en ese lugar. En ese lugar, llamémosle cielo, llamémosle Edén. Me encantó ahora que vine a este parque memorial y fíjense que los lugares no es por casualidad que se llamen como se llamen. Un parque memorial donde venimos a entregar no solamente el cuerpo de nuestro ser querido, sino que junto con el cuerpo una cantidad de vivencias, una cantidad de recuerdos, y se llama el Edén. El Edén es el símbolo del paraíso. Eso significa el Edén, el paraíso. Entonces imagínense que los rituales, porque después vamos a hablar de ellos como proceso del duelo, en la medida en que le damos un significado diferente, en esa medida estamos entrando a lo sagrado. En esa medida vamos a venerar a nuestros muertos, pero que siguen vivos. Y vamos a empezar a darle un significado diferente a la situación. Quiero comenzar por decirles que cuando alguien muere, entre comillas, muere su cuerpo físico, pero no muere su alma, ni su espíritu, ni tampoco el vínculo, ni el rol. ¿A qué me refiero como rol? Por ejemplo, cuando muere nuestro padre, va a seguir siendo siempre nuestro padre, nuestro papá, ¿sí o no? ¿Murió el rol? No, siempre va a ser nuestro papá. ¿Verdad? El rol no muere, tampoco muere el vínculo, ¿sí? Tampoco muere el vínculo. Lo que sí necesita hacerse una elaboración diferente es a cómo me voy a relacionar yo con ese papá que físicamente ya no está acá. Físicamente. Estoy poniendo el ejemplo del papá, pero es aplicable a los seres queridos que hemos perdido. Entonces, cuando hablamos del proceso de duelo es cómo voy a honrar yo a ese padre que físicamente ya no está presente, o a esa madre, o a ese hermano, o a ese familiar querido. Porque en la medida en que nosotros hacemos nuestro proceso de duelo, entendiendo por duelo a traspasar ese dolor. Fíjense que no hablo de negar el dolor, ni hacer como que no pasa lo que sí pasa. A veces entramos en procesos de negación. Les doy un par de ejemplos. Ay, no, ahí dejen la ropa de él porque es su ropa. Y dejamos las cosas que él ha usado, dejamos las cosas que él ha ocupado, porque es una manera de negar que su cuerpo físico ya no va a necesitar de esas cosas. ¿Sí? Entonces necesitamos hacer un cambio. No voy a tomarme las cosas tal vez de afuera, sino que las cosas de adentro. ¿Cuál fue su legado emocional que ese ser querido me dejó? Su amor, su cuidado, sus consejos, sus palabras. Cuando hablamos de legado, hablamos de herencia. Y ojo, no estoy hablando yo solo de una herencia material. Estoy hablando de una herencia espiritual, de una herencia moral, de una herencia emocional, ¿verdad? ¿Qué de lo bueno que aquella persona tuvo, yo me quedé con eso? Miren lo importante que es el proceso de duelo. Entonces, el que parta su alma de la tierra a una dimensión superior, no debería de entristecernos, ¿o sí? Vamos a un mejor lugar. Yo creo que todos los que estamos acá sabemos que venimos de una morada celestial y que partimos de regreso a casa a esa morada celestial. Y que en la medida en que nosotros, los que nos quedamos, ¿sí?, podemos procesar nuestros duelos, incluso aquel ser querido que se va a partir más a gusto, va a partir más en paz. O como solemos decir, lo vamos a ayudar a regresar a casa, ¿sí? Y lo vamos a poder hacer con amor, con agradecimiento y con alegría. Pareciera que la última palabra, alegría, no encaja en el duelo, pero miren cuando le damos un significado diferente al proceso de morir.
a la circunstancia, al suceso en sí. Amor, ¿por qué? Porque aquel ser querido que se fue una convocatoria, todas las relaciones tienen un propósito, ¿sí o no? Nada es casualidad. ¿Por qué me tocó ese papá? ¿Por qué me tocó esa mamá? ¿Por qué me tocó ese hermano? ¿Por qué me tocó ese esposo? Etcétera, ¿verdad? Todo tiene un propósito divino. Dios no tiene equívocos, para nada. Entonces, con amor, porque aquel rol, aquel vínculo con el que nosotros estuvimos relacionados con ese ser que parte, debemos de tomar de él el amor que se generó. Sí. Agradecimiento. ¿Por qué agradecimiento? Porque aquello que tomamos, si lo agradecemos, vamos a tener más paz en nuestro corazón. Y con alegría, ¿por qué? Porque en la medida en que hacemos nuestros duelos y entramos a sabios entendimientos, ¿a qué me refiero con sabios entendimientos? Por ejemplo, ¿cuántos creen que la muerte es un castigo? Mucha gente, ¿verdad? Mucha gente cree que el morir es un castigo. ¿Por qué se fue? ¿Por qué me lo quitaste? ¿Por qué me dejó? Pero para las personas, ¿verdad?, que sabemos que hay un Dios maravilloso, eso no se puede tomar como un castigo, sino como un retorno de regreso a casa. Entonces entra el agradecimiento. ¿Qué tal aquellas personas que han tenido a sus seres queridos con enfermedades largas? ¿Qué tal de aquellas personas que después de haber visto un ser saludable, empiezan a ver ese deterioro físico y emocional de aquella persona? ¿Sí? Y si bien es cierto, en el fondo vamos a sentir como parte del proceso cierta tristeza mientras se da esa transición, no podemos vivir con esa tristeza, con ese dolor profundo permanentemente y convertir el dolor en sufrimiento. Entonces, ¿de dónde viene la alegría? La alegría viene de cuando decimos, gracias Señor por el tiempo que nos permitiste vivir con esta persona. El agradecimiento genera alegría. Gracias Señor por el tiempo, no importa cuánto, importa el significado que le dimos a la relación. Bien, hablando de duelos, todos los roles, en todas las relaciones, ¿será que todo fue lindo, todo fue bonito, todo fue azul? ¿Verdad que no? Hubieron momentos en donde hubieron grandes diferencias con ese rol, ¿sí? Y se dice que nuestras personas queridas también son humanas y también se equivocaron, ¿sí o no? Y puede ser que hayan cometido grandes equivocaciones. El proceso de duelo implica hacer el perdón. Eso implica también parte del proceso de duelo. Y hacer el perdón es no negar que esto que vivimos hubiera querido que fuese diferente, ¿sí? Hubiera querido tal vez más presencia, hubiera querido tal vez que la relación fuera más cercana, pero por alguna razón, por un propósito, no se dio en esa forma. ¿Qué podemos hacer con esos sentimientos de insatisfacción? Parte del proceso del duelo es trabajar con esos sentimientos de resentimiento, de culpabilidad. ¿Por qué les digo culpa? A veces entramos en procesos de culpa y se le hubiera dado más tiempo, y si le hubiera dicho tal cosa, y si le hubiera culpa. Eso no nos sirve. Elaborar nuestros procesos de duelo es liberarnos de culpa. Entender que hicimos lo mejor que pudimos hacer de acuerdo a esos momentos. Ojo, miren también para lo que sirven los rituales, las ceremonias. Ceremonia es realizar un acto consciente, estoy consciente de que voy a hacer este acto y con este acto voy a liberarme y a liberar. Una ceremonia de perdón, y cuando hablo de perdón, a veces el perdón más difícil es hacia nosotros mismos. Una ceremonia puede ser en el día que cumplía años nuestro ser querido, o en el día que partió, en el día que murió, o en el día de Navidad,
o en el día que era importante para él, hacer una ceremonia de perdón conmigo mismo. Escribir una carta y decirle: papá, mamá, hermano, quiero que me perdones, porque tal vez pude haber estado más tiempo contigo y no lo hice, porque tal vez este perdón hubiera querido que fuera cuando estaba vivo y no lo hice. Y empezamos a elaborar esa carta. Y aquello que nos carga, ¿sí?, aquello que posiblemente no nos deja dormir o nos genera mucha tristeza o mucha añoranza, empezamos a poner eso que nos pesa en un papel, ¿sí? Ese es un ritual en donde estoy yo perdonándome, pidiendo perdón. No es cierto que lástima que no me dio tiempo de pedirle perdón. Lo podemos hacer a partir de una cartita, conectándonos. ¿Cómo puede ser esa conexión de perdón hacia nosotros mismos por algo que creemos que debemos haberlo hecho y no lo hicimos? Primero, les voy a dar sugerencias, aquí no hay nada escrito. ¿Qué tal si primero hacemos nuestra oración? Padre eterno, Padre celestial, quiero liberarme. Y quiero que me ayudes a liberarme, a sacar este sentimiento que me hace sentir culpable. Ayúdame a conectarme con mi papá, con mi mamá, con mi hermano, con el ser querido con el que nos queremos liberar. Y encendemos una velita, por ejemplo. Esa velita no es una vela, es la luz del Espíritu Santo que nos va a iluminar. ¿Por qué les digo esto? Una vela puede ser una simple vela, pero si yo le doy otro significado y le digo: Padre Celestial, que esta vela sea el símbolo de tu luz que me va a guiar para saber cómo hacer mi perdón. Entonces esa vela ya no es vela, simplemente es la luz del Espíritu Santo que estoy viendo yo allí para que me ilumine a hacer esa carta y hacer ese proceso de perdón. Y se hace, ¿sí? Después de que se hace, tomamos esa carta y le decimos a nuestro ser querido: aquí te pido perdón. Aquí lo que no hice en vida, lo estoy haciendo ahorita, porque sé que en el lugar donde estás, en la presencia de Dios, me estás viendo, estamos conectados, ¿sí? Y se hace esa carta de liberación y de perdón, ¿sí? Luego se quema en esa luz, ¿sí?, porque la estoy entregando a la luz divina y estoy liberándome de toda culpabilidad. ¿Creen ustedes que estos ceremoniales, con el símbolo de la luz, con la intención clara de liberación, creen ustedes que funciona? Claro que funciona. Por supuesto que funciona. Y vamos quemando todo aquello que nos carga. Pero ¿qué sucede cuando es al revés? Estamos hablando de procesos de duelo. ¿Qué sucede cuando yo soy la que tengo que perdonar a aquel que se fue? ¿Sí? ¿Qué sucede cuando tenemos mucho resentimiento al que se fue? En la primera ejemplo les estaba yo comentando un ritual, un ceremonial, una ceremonia donde yo pido perdón. Pero también hay casos en donde es al revés, en donde yo tengo que perdonar al que se fue, porque me generó dolor, temor, enojo, y no se lo pude decir, pero lo ando cargando, ¿sí? Anda adentro. Fíjense que en una ocasión que asistí en acompañamiento a un duelo, una persona doliente que sabe estaba involucrada en este tipo de charlas de preduelo. Preduelo quiere decir cuando nos preparamos para antes de que pase, ¿sí? Y duelo es cuando ya estamos en el momento. Bien, lloraba y comentando le decía: ¿por qué tienes tanto dolor en tu corazón si ya habías de alguna manera trabajado esto? Y me dijo algo lindísimo: estoy llorando, me dijo, de tristeza, pero la tristeza también libera. Porque lloro, me dijo. No porque ahorita se va, sino que por el tiempo que estuvo aquí y que perdimos la oportunidad de relacionarnos mejor. Pero estaba consciente de por qué era su llanto, ¿sí? Entonces, no es porque se va ahorita, es porque el tiempo que estuvo, no pudimos darnos cuenta los dos
que pudimos haberle sacado provecho a la relación. Y estaba liberando esa tristeza. Pero miren qué lindo lo que pasa después de la liberación. Pero eso sí me dijo. He hecho un acuerdo personal en mi vida, que las personas que me quedan, no voy a esperar hasta el último momento para lamentarme una buena relación. Entonces, esto es lo que me deja mi papá de enseñanza en este momento, que no tengo que esperar hasta ahorita, que tengo que dar un paso adelante para que mis relaciones con mis seres queridos que aún viven sean mejores que la que tuve con él. Así que gracias, papá, porque con lo que tú no hiciste, me estás ayudando a hacer algo que puedo hacer. Ya se le da otro significado, ¿verdad? Aquel que se va ya no me causó solo dolor, me causó aprendizaje. Uno de los mandamientos que yo sé que ustedes conocen es honrar a padre y madre, ¿sí o no? Que son los seres más cercanos, donde nosotros comenzamos la relación. Y dicen que la mejor forma de honrar a padre y madre es hacer mejor las cosas que como ellos lo hicieron. Papá, mamá, si tú no fuiste tan presente, yo lo voy a hacer mejor que tú. Yo sí voy a ser más presente con mis hijos y con mi gente. Papá, mamá, si tú no te acostumbraste a ser más afectivo, más de abrazo, más de reconocimiento, yo te voy a honrar, yo sí lo voy a hacer. Entonces miren, cuando hacemos nuestros procesos de duelo, no resentimos, honramos, ¿sí? Pero honrar implica hacer nuestro duelo. Y nuestro duelo implica aceptar que tenemos un dolor, que ahí está ese dolor, pero que no nos vamos a quedar con él. Dicen que el verdadero duelo es cuando traspasamos el dolor, no cuando negamos o reprimimos el dolor. Y traspasar el dolor quiere decir en dos vías, ¿verdad? Ya no me duele mi culpa, lo que pude haber hecho por ti no lo hice, ya hice mi ceremonial, ya hice mi carta de perdón, ya puedo pasar al dolor sin esa culpa. Otra forma, la que hablábamos la segunda, el dolor de tu abandono, el dolor de tu indiferencia o tu a veces crueldad para decir o hacer las cosas. Ya te liberé, porque yo las voy a hacer diferente. Ya entendí que por alguna razón, tal vez tú no tuviste eso y no me lo pudiste dar. Te libero. Entonces traspaso el dolor y yo entro a hacer algo diferente de lo que tú hiciste. Me convierto en una mejor persona a partir de elaborar el duelo. Miren para todo lo que nos sirven los ceremoniales, los memoriales. Memoriales. ¿Qué es memoria? Me gusta pensar que memoria es una cajita que tenemos adentro de nuestra mente donde guardamos todos nuestros recuerdos, ¿sí o no? Y en esa memoria, en esa cajita de recuerdos, tenemos recuerdos lindos y recuerdos no tan lindos. ¿Cómo vamos a hacer nuestros memoriales? A sacar esos recuerdos que no fueron tan lindos, porque ese recuerdo que fue doloroso nos genera una emoción también dolorosa. Entonces saquémosla. La carta es una forma de sacar ese dolor, ¿sí? Hay otra forma que dicen que también funciona. Hay miles de formas en donde nos imaginamos que estamos hablando con esa persona que ya no está afuera, pero que en nuestra mente y en nuestro corazón sigue. Y le hablamos y le decimos. Y encendemos siempre esa lucita y le decimos, te envío a la luz para que tanto tú como yo en las dimensiones diferentes tengamos siempre puntos de encuentro. ¿Y a dónde creen ustedes que nos podemos reencontrar con nuestros seres queridos? Aquí, en nuestro corazón. Dice, en nuestro corazón, pero tenemos que tener un corazón liberado del dolor y para eso es tan necesario el duelo, traspasar esa puerta del dolor. Y cuando traspasamos esa puerta del dolor, adivinen qué nos encontramos del otro lado, la aceptación y el amor. Te acepto tal como fuiste, ¿sí? Y te amo y te agradezco.
Siempre, de cualquier relación, siempre, más de alguna cosa tenemos que agradecer, ¿sí o no? Si pasaron 10 cosas feas y una buena, quedémonos con esa buena, ¿sí? Y liberemos y perdonemos esas 10 malas. Entonces vamos a salir de las relaciones con las manos llenas. Yo siento que dentro de esos ceremoniales, donde todo tiene significado, les voy a dar un ejemplo de lo que es significado. Un ejemplo sencillo, yo lo escuché la primera vez y me encantó. Dicen que habían 2 personas trabajando con ladrillos y cemento. Y otra persona los vio que ambos estaban haciendo el mismo trabajo. Exactamente el mismo trabajo. El sol estaba fuerte, los 2 estaban cansados, pero con diferente actitud. Uno estaba malhumorado, protestando. El otro estaba sonriendo, silbando, y estaban haciendo lo mismo. Y cuando esta persona que venía caminando se acerca, le dice al que está malhumorado: oye, amigo, le dice, ¿usted qué está haciendo? Y le dice, ¿qué no ve? Le dice, estoy pegando ladrillos. Le digo, aquí están los ladrillos y aquí está el cemento. Estoy pegando ladrillos. Y al que estaba haciendo lo mismo, pero que estaba silbando y estaba contento, le dice, oye, amigo, ¿y usted qué está haciendo? Y él le contesta, estoy construyendo una catedral. El hecho es el mismo, pero el significado es diferente. ¿Qué pasaría si nosotros venimos a entregar a nuestros seres queridos su cuerpo, porque lo demás queda con nosotros, y venimos a un parque memorial a honrar esa memoria, y cuando entregamos ese cuerpo, lo enterramos en nuestro corazón y en nuestra mente con profundo amor? Eso es diferente a venir a un simple acto, voy a un entierro, a decir voy a un ceremonial, a un memorial, en donde en un Edén, en un paraíso, voy a entregar el cuerpo del ser amado, porque el vínculo, el sentimiento y su alma con la mía no pueden separarse, porque las ha unido el amor, y lo que sí es inmortal es el amor. El amor nunca muere. Y una forma de tener vivo ese amor es a través de los recuerdos sanos, saludables. Y para que esos recuerdos sean sanos y saludables, tenemos que hacer nuestro proceso de duelo. No lo podemos obviar. No le tengamos miedo al dolor, porque tomados de la mano de Dios, iluminados con la luz del Espíritu Santo, con un amor y con una intención sana, podemos traspasar el umbral del dolor y convertirlo en amor, en agradecimiento y en alegría. Que cuando recordemos a nuestros seres queridos, se nos pueda dibujar una sonrisa. ¿Sí? Y eso solo es posible cuando ya nos hemos perdonado y hemos perdonado. A veces cuestionamos a Dios. ¿Por qué me lo quitaste? ¿Sí? En lugar de decirle, gracias Dios mío por el tiempo que me lo diste. A veces cuestionamos a Dios diciéndole, ¿por qué me diste una persona como la que me diste y hubiera querido una mejor? Gracias Dios mío, porque lo que me diste me va a ayudar a ser mejor persona, a hacerlo mejor que como lo hizo Él. Entonces todo es cuestión de actitud. ¿Me estoy edificando como una catedral, como un templo vivo de donde mora Dios en mí? ¿O me estoy limitando a pegar ladrillos? Y a veces esos ladrillos se llaman dolor, temor, enojo. Por eso es tan importante hacer nuestros rituales, nuestros ceremoniales, nuestros memoriales. Y quisiera de nuevo recordarles que lo más sano que podemos hacer por nuestros duelos es que esa cajita de recuerdos llamada memoria, limpiémosla. Quedémonos con los recuerdos lindos que ese ser querido nos dejó, y los recuerdos no tan lindos, elaborémoslos de una manera diferente. Hagamos el perdón. Y perdón no quiere decir olvido. Perdón quiere decir poner en otro lado aquí, en otro lado acá, aquello que vivimos. Y nos liberamos y liberamos. Esos son los verdaderos duelos.
El duelo es aprendido. ¿Y saben por qué? Porque tenemos creencias erradas de la muerte. Creemos que la muerte es un final y no un recomenzar. Finalizamos experiencias aquí, pero continuamos con experiencias allá. Y entre el cielo y tierra hay un arco iris que los une, que se llama el amor. ¿Sí? Y por eso es que vuelvo y repito, el amor es inmortal, porque ni la muerte del cuerpo físico, ¿sí?, puede cortar ese vínculo maravilloso con los seres queridos. Es como que si al morirte te saqué de mi corazón, se fue la forma en que te veo, la forma en que te toco, la forma en que te hablo. Pero por eso, como el vínculo continúa y el rol también, el duelo nos ayuda a elaborar nuevas formas de relacionarnos. Tenemos toda la ayuda del cielo, toda. Cuando sufrimos es porque no hemos entendido cómo son las relaciones. La muerte no es un final, es un recomenzar. La muerte es liberación. Qué lindo poder decir, bendito sea Dios que regresaste a su casa. Estaba sufriendo mucho. De todas maneras no te vas, solo que en lugar de quedarte en tu cuarto, te vas a quedar aquí en mi corazón. Sí, pero sigues aquí, ¿verdad? Bendito Dios que en este momento te llamó. Dicen que Dios llama a sus buenos hijos, o sea, a todos, cuando es propicio ese reencuentro y ese regresar. Sí. Por muy trágica que ha sido la muerte, siempre hay un propósito. Y por eso es tan importante elaborar nuestros duelos. Bien, quisiera que si hay alguna pregunta sobre lo que hemos conversado ahorita o otra adicional que tenga que ver con los duelos, con la importancia de los memoriales, ¿sí?, y con la importancia de las ceremonias y de los rituales que nos ayudan a aceptar esos procesos de duelo, con mucho gusto que en este momento alguien nos quiera hacer. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿O comentar algo? ¿O agregar algo? ¿No? Eso me dice dos cosas. ¿Sí, doña Jesús? Hay diferentes formas de la muerte. Hay muertes súbitas y muertes en accidente. Y muertes bueno, aquí en el Edén tenemos diferentes personas sepultadas que han fallecido de distintas formas. Pero básicamente nosotros no es que aceptamos, ¿vea?, pero más o menos nos conformamos cuando el ser querido ha estado enfermo y ha pasado en un proceso de un hospital o en la casa y uno ha estado ahí con ellos, acompañándoles. Pero ¿cómo se puede, digamos, procesar ese duelo cuando aquí hay muchas personas que han sido matadas violentamente? Y uno puede decir, ¿y por qué? Y más que todo personas jóvenes. Aquí tenemos cantidad de jóvenes que han sido muertos por la violencia, por lo que está sucediendo hoy en día. Entonces yo pienso que esta persona no puede decir, gracias Señor porque te la llevaste o te lo llevaste. Entonces la pregunta es, ¿cómo ayudarle a estas personas que de esa forma se les ha sido arrebatada la vida a los seres amados, sea hijo, esposo, lo que sea, pero de una forma violenta? Bien, gracias. Quisiera contestarla en varios escenarios. Número uno, si nosotros nos estamos conscientes, como creyentes, que la muerte no es producto del azar. Dicen que no es la raya, el rayo el que mata, sino que la raya. Por ejemplo, no es que le cayó un rayo. Hay mucha gente que se han venido de un edificio de 3 pisos y siguen vivos, ahí salen. Pero cuando pateamos la raya, cuando la vida llega hasta aquí, ¿verdad? Tenemos un día de nacer y un día de morir que está escrito, ¿verdad? Entonces, cuando pateamos esa raya que dice hasta aquí, sea de manera trágica o sea producto de enfermedad, hasta ahí llegamos.
Eso es bien importante entenderlo, que nadie se va antes ni nadie se va después. Lo que varía es la forma, ¿sí? Obviamente, un proceso de enfermedad nos prepara y también prepara al que se va. Es un proceso más fácil de pasar. La muerte trágica es un proceso más difícil de pasar. Es un duelo más difícil de elaborar. Pero igual hay y se debe que elaborarlo. Uno, entendiendo que nadie se muere en la víspera. Que de una forma o de otra forma, el día que nos toca, nos vamos. Eso ayuda, ¿sí? Porque entonces no es algo tan lindo como esto. Dios no hace siesta. Estaba dormido cuando no le tocaba y lo mataron. No. Todo está contenido dentro del orden divino. Entenderlo ya nos da un poquito más de paz.